pero bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Gracias, buenas tardes. Estos Buenas días tardes. están bien variados. Por ratos calor, por ratos lluvia, ¿verdad? Ya no se sabe cómo va a estar el día. Buenas tardes, licenciado. Una pregunta. ¿Si va a compartir el otro documento para que nosotros podamos terminar de realizar nuestro resumen, como usted había indicado? Sí, les voy a compartir otro documento referente a lo que es la prueba. Y ahí van a Ok. poder, teniendo más información. Hoy se lo voy a hacer llegar a la compañera que nos está haciendo el favor de auxiliarnos. Y así se los comparte ella directamente. Miren, ustedes por el medio de Classroom, ¿no les ha llegado alguna información? No, Y en hace licenciado. un momentito llegó a solicitar. Ya está habilitado para subir la tarea, creo yo. Ah, Es sí, lo es que único. yo les puse ahí para que suban ahí por el Classroom su tarea que está para el 16. Sí, correcto, ya está habilitado en este momento. Ah, Gracias, magnífico. licenciado. Gracias, va. Sí, hace unos minutos me llegó el mensaje. Ah, va, muy amables compañeros, les agradezco entonces. Entonces ahí van a subir su resumen, es un resumen prácticamente sencillo, ¿verdad? 10 páginas, su carátula, una introducción, para que yo pueda analizar si efectivamente están comprendiendo lo que son las garantías constitucionales en cuanto al resguardo, ¿verdad? De esos sistemas procesales y que no se violenten directamente esos hechos, ya sea en una audiencia o directamente previo a una audiencia, como habíamos hablado referente a lo de la exhibición personal, por ejemplo, o uno directamente ser garantista de esos derechos cuando se necesite ponerlos en práctica, ¿verdad? Yo creo que la mayoría ya estamos conectados, entonces vamos a dar inicio a esta clase y tratando de que podamos avanzar lo más posible. Creo que en la última clase nos habíamos quedado en lo que es los momentos en los que se puede incorporar una prueba, que habíamos visto lo que era el ofrecimiento de prueba y cómo hacer ver en cierto modo que no se violente y de que estemos atentos más que todo, ¿verdad? Cómo solicitarle a un juez que no se le dé valor probatorio, ¿verdad? A una prueba que nos va a venir a perjudicar en el proceso. Ustedes han escuchado sobre la doctrina del árbol del fruto envenenado. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, como bien esa doctrina de ese fruto árbol envenenado, también es conocida como la doctrina de los frutos prohibidos. Es una regla probatoria que establece que cualquier evidencia obtenida a partir de una prueba ilícita o obtenida de forma ilegal es igualmente inadmisible en un proceso judicial. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, si un árbol que es la fuente de la evidencia está envenenado, es ilegal o viciado. Entonces esos frutos que van a resultar de esa prueba, va a ser una prueba obtenida de una forma ilícita y va a venir a prácticamente a envenenar los demás frutos que van a estar dentro de ese proceso. En este caso, prácticamente las demás pruebas que van a ir surgiendo dentro de la derivación del proceso. También hay una garantía que es necesario que la podamos analizar en esta clase, que es la extractividad de la ley penal. Esa extractividad de la ley penal es aplicar la ley en un ámbito temporal de validez que no le corresponde, ya sea antes o después de su vigencia. ¿Cómo es esto entonces? Para eso vemos lo que es la retroactividad y la ultraactividad de la ley penal. Ambas consisten directamente en aplicar la ley, ya sea de una forma atrás y de una forma a futuro o en el presente más que todo.
pero va concatenada directamente con lo que establece el principio de indubio pro reo, que lo que le favorece al reo, eso es directamente lo que se le debe aplicar. ¿Alguien tiene noción directa sobre lo que es la retroactividad de la ley y cómo se aplica directamente para favorecerle al reo? Buenas tardes, licenciado. Cuando se modifica una sentencia y la cual, pues, al ser cierta cantidad, se reduce la cantidad de años para una sentencia, pienso que ahí puede aplicarse la retroactividad a favor del reo. Gracias, compañero. Vamos a ver a alguien más. Por ahí vamos orientados. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lick. Considero que la retroactividad de la ley está recogida en la Constitución y asegura la estabilidad jurídica, pues esto garantiza y protege los cambios legales que afecten directamente al reo. Claro, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañero. De mi punto de vista, recuerdo que me habían explicado que la retroactividad de la ley es cuando una ley es aplicable, pero es anterior. Por ejemplo, hubo una reforma, entonces, en dado caso pueda favorecer al reo, se puede aplicar una ley que estaba anteriormente vigente. Por ahí ya vamos, compañero. Bueno, prácticamente de eso se deriva directamente esto, lo que es la retroactividad y la ultraactividad. Pero, como les decía, en principio, lo que se debe hacer valer es de que esa retroactividad de la ley o la ultraactividad de la ley no le perjudique al reo. ¿Qué quiere decir? Nosotros directamente, pongámonos en caso concreto, nosotros estamos dándole asesoría a un representado y se da lo que es la retroactividad. Entonces nosotros debemos de hacer valer de que esa retroactividad de la ley penal no le vaya a perjudicar, sino que que le vaya a dar un beneficio, porque vamos en principio de indubio pro reo. Recordemos artículo 14, hacer valer esos derechos y garantías a favor de nuestro representado, invocando ese principio. También el principio de legalidad, ¿verdad? Que si la ley lo establece en su artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo podemos aplicar a favor de nuestros representados. Entonces, retroactividad es cuando la ley penal vigente se aplica hacia el pasado. Ojo, la ley penal vigente se aplica hacia el pasado. En otras palabras, se aplica a un caso que ocurrió antes de que entrara en vigencia la nueva ley. Ahí vienen las dudas, ¿verdad? Se aplica a un caso que ocurrió antes de que entrara en vigencia la nueva ley. O sea, se hizo una reforma, pero se le sigue aplicando la norma penal cuando él fue sentenciado. ¿Vamos por ahí? Sí, por ejemplo, que si alguien fue condenado por, no sé, asesinato y le aplicaron la pena máxima. Y ahora viene una reforma y esa reforma reduce los años. Entonces ahí se aplica la retroactividad de la ley porque favorece al reo. Siempre que favorezca se puede aplicar. Ahí vamos. Vamos a poner un caso en concreto. Vean, supongamos que Juan mata a Pedro en el año 2010. Pero en ese año el homicidio no estaba tipificado con pena de 25 a 50 años de prisión. Luego en el 2011 se emite una ley que tipifica el homicidio con pena de 15 a 40 años de prisión. En este caso, Juan tiene derecho a que su conducta sea castigada con el rango de 15 a 40 años de prisión, ya que la ley vigente le favorece, aunque se haya cometido el delito antes. Ahí es donde se va a aplicar directamente, porque la pena de prisión en el homicidio previo, cuando se fue cometido en el 2010, era de 25 a 50 años.
Sí, compañera Maribel. ¿Cómo se plantea esa solicitud? Eso directamente cuando se le ha de fijar una sentencia, por ejemplo, ya en el debate, y si el juez está por imponer una pena de prisión de esos años donde no se les está favoreciendo, se puede invocar en ese momento. Ahora bien, si no lo corrigen ahí, previamente tendrá que realizar la apelación especial, y ahí es donde se le hace ver de que incurrió en motivos de fondo y de forma por la mala aplicación de la ley para poderle haber dictado esa sentencia, toda vez de que la retroactividad de la ley penal, fundamentada en su artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que con la sentencia o el caso de jurisprudencia, por ejemplo, se le aplicó en el año tal y tal a la otra persona. O sea, tenemos que utilizar la doctrina también, o el derecho comparado, ¿verdad? Para poder hacer ver y que los magistrados nos puedan resolver a favor y revocando la sentencia que ya un juez en primera instancia nos pudo haber impuesto. ¿Ya? Ya, gracias, licenciado. ¿Esto no tiene prescripción? No, no tiene prescripción. No, porque ahí recordemos de que al momento que vamos a hacer nuestra fundamentación en el artículo 11, si lo tienen ahí, veamos el artículo 11, por favor, creo que eso es importante que lo miren, del Código Procesal Penal. Sí, compañero Carlos. Gracias, licenciado. Bueno, tal vez no viene muy al caso, pero eso es lo que alegaba Suri Ríos con respecto a su candidatura, de que como a ella le están aplicando la retroactividad de la ley, por eso no podía ser ella candidata para la presidencia. Entonces ella alegaba en la Corte Interamericana de que según el artículo 15 de la Constitución, el único momento en que se puede aplicar la retroactividad es cuando se le favorece al reo. Y de esa forma fue que ella planteó de esa manera para que le permitieran participar en las elecciones. Muy buena observación, compañero. Gracias. Sí, la verdad de que si nosotros sabemos manejar estas garantías constitucionales y procesales, evidentemente nos van a resolver a favor, ¿verdad? Lo que sí tenemos que tener es tener el conocimiento de que efectivamente sí le favorece a nuestros representados en el momento de hacer la legítima defensa. Y como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Tenemos que ver los panoramas de dónde vamos a estar, si vamos a estar en el lado acusatorio. Bueno, definitivamente nuestro sistema es un sistema acusatorio, pero tenemos que ver en qué lado vamos a estar, si vamos a estar por parte de la Fiscalía acusando, o por parte de PGN, o por parte del Instituto de la Víctima, o como querellante adhesivo, o si vamos a hacer la defensa material para nuestros representados. Pero en este caso, el punto es de que nos centremos objetivamente que vamos a ir a defender, ¿verdad? Vamos a ir a defender porque efectivamente si van a ser fiscales, bueno, van a tener que llevar sus estudios o ganar los exámenes por oposición y efectivamente les van a dar su inducción para poder hacer esas acusaciones. Y en el área liberal, ¿verdad? Del derecho penal, efectivamente, conforme el tiempo, ustedes van a ir haciéndose ese currículum y esa expertise para que puedan hacer ese litigio correspondiente en las salas de audiencias, ¿verdad? Porque el derecho penal definitivamente es oral, ¿verdad? Ahí no podemos decir, miren, ahí contesto la demanda después y ahí traigo mi memorial, por ejemplo, no. Acá es en audiencia que se debe hacer valer esos derechos y las garantías constitucionales procesales. Y ahí existen los métodos como tal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo me voy a oponer yo a una situación de una inconstitucionalidad o un derecho que se está violentando en audiencia? El artículo 282 del procesal penal establece la protesta, la formal protesta. Pero esa formal protesta debe ir aunada en qué son los vicios que se están cometiendo y cuál es la subsanación también.
porque no solo vamos a estar protestando y protestando porque creemos de que ahí estoy enojado, no, todo debe ir acorde con sustento legal para que cuando se lleve a cabo el debate, o sea, estas son estrategias directamente que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Cuando se lleve el debate oral y público, ahí se va a escuchar el audio y se va a ver directamente cuál fue ese vicio y si lo subsanaron o no, ¿ya? Entonces, ahí hacemos ver que se está violentando el debido proceso, ¿ya? Y aunque en el debate no lo hagan ver, ya dejamos asentada esa protesta y tenemos también cómo hacerlo ver en la apelación especial, ¿ya? Porque ya lo va a conocer un tribunal, ya lo van a conocer los magistrados, ¿verdad?, de la sala. Entonces ellos, como son doctos en derecho directamente, tendrán un raciocinio directamente más amplio para poder sustentar lo que le estamos solicitando, ya sea por motivos de fondo, motivos de forma. Alguien que le dé lectura al artículo 11 del Código Procesal Penal, por favor. Artículo 11. Prevalencia del criterio jurisdiccional. Los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y solo podrán impugnarlas por los medios y en la forma establecida por la ley. Gracias. El artículo 11 bis, compañera, perdón, era 11 bis. Artículo 11 bis. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia contribuye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresa los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución jurisdiccional carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y la acción penal. Gracias, compañera. Va. Entonces, este artículo es bien claro, compañeros, porque acá directamente se está haciendo ver que los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación. ¿A qué quiere decir esto? De que los jueces, al momento que van a emitir sus resoluciones, sus sentencias, sus autos, ellos deben de expresar en qué se están fundando, con qué fundamento legal están desvaneciendo la presunción de inocencia de nuestros representados. Entonces, nosotros estratégicamente vamos a hacer algo. Cuando estemos haciendo la defensa técnica, les vamos a manifestar al señor juez que al momento que emita su resolución o su sentencia, sea de acuerdo al artículo 11 bis del Código Procesal Penal, en qué sustenta su fundamentación para emitir esa sentencia, ¿verdad? Porque directamente ahí establece también la presunción de inocencia, que debe ser establecida y se debe desvanecer de que esta persona ya no es inocente y de que por tal motivo se desvaneció y por eso se le está aplicando esa sentencia penal. ¿Estamos ahí? Sí, muchas gracias. Gracias. Entonces, estas incidencias y estos fundamentos son necesarios que ustedes los tengan muy presentes para que los hagan valer, ya sean sus escritos de la apelación, porque ahí también establece los motivos de hecho y de derecho en los cuales se fundamentó y en los cuales se está estableciendo esa resolución o la sentencia. Ahora bien, otro sustento de garantía constitucional lo podemos encontrar en el artículo 7 de nuestro Código Penal. ¿Alguien que le pueda dar lectura a ese artículo 7, por favor? Artículo 7. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Gracias. Bueno, entonces, ¿a qué se deviene directamente este artículo? Exclusión de la analogía. Y de analogía existen dos clases de analogía, pero pongámonos en un caso ya concreto, porque esto directamente tenemos que ver en qué momento, vamos a decir,
señor juez, señora juez, directamente el artículo 7 del Código Penal es claro que por analogía no se pueden crear figuras delictivas, ni tampoco favoritismo a una persona, porque recordemos que a veces nos va a tocar ser querellantes adhesivos, y en vez de venir a defender, vamos a acusar, ¿verdad? Nos vamos a venir a ayudar al Ministerio Público para aportar prueba para acusar a esta persona, ¿verdad? Por eso el artículo 116, 117 y 118 del Código Procesal Penal establece también en qué momentos vamos a poder solicitar que se nos nombre o que se nos dé la calidad de querellantes adhesivos. Pero el ejemplo, por ejemplo, miren, pues, viene el Ministerio Público y en su acusación manifiesta que Juan cometió el delito de encubrimiento propio. Compañera Yerling, ¿tiene la palabra? Ah, no, esto es para unirse. Perdón. Entonces, el artículo 474 del Código Penal, ahí se encuentra tipificado el encubrimiento propio. Y hay 4 numerales en los cuales se puede dar ese encubrimiento propio. Pero viene Fiscalía y lo que se le viene es de que era encubrimiento propio. Pero todos los hechos versan a que no hay un encubrimiento propio. ¿Ya? Entonces viene el juez y como hay jueces de que directamente lo que quieren es salir rápido de la situación de la audiencia y no se ponen objetivamente y no son imparciales a poder establecer si sí se tipifica en tiempo, modo y lugar los hechos que se le han imputado al imputado y lo liga a proceso por un encubrimiento propio. Entonces ahí es donde nosotros directamente tenemos que solicitar y levantarle la mano y decirle, señor juez, necesito que se me dé la palabra y poder nosotros rectificar de que los hechos en tiempo, modo y lugar no se encuadran en ese tipo penal. ¿Ya? Por ejemplo, el artículo 409 establece lo que es una resistencia. Y hay personas que a veces se resisten directamente a ser detenidos. Y tal vez quieren ayudar a otra persona que también lo están deteniendo y dicen que por eso, de que él está influyendo a que no se lleve la detención, es un encubrimiento propio porque lo quiere encubrir de que él no estaba haciendo esa acción y de que él está ayudando para poder ocultar alguna investigación. Pero aparte es de que vengan y que nos resistamos a que nos lleven detenidos porque todo apunta a que somos inocentes y lo que estuvimos en un momento y lugar no adecuado, no indicado. Entonces le decimos, señor juez, la norma penal que me encuadra dentro de este tipo es una resistencia, porque la persona directamente nunca estuvo en una residencia, en una morada, como lo establece el encubrimiento propio. Aquí hay una resistencia, porque él al momento de la aprehensión puso resistencia. Y recordemos que el artículo 7 establece lo que es la exclusión por analogía, que no se podrán crear figuras delictivas y tampoco se debe dar un favoritismo a los reos, ¿verdad? A las personas imputadas en un proceso penal. Entonces ahí ya le cambiamos prácticamente su acusación al Ministerio Público. Porque la resistencia tiene una pena mucho más baja que un encubrimiento propio. Tiene una salida procesal mucho más factible, que puede ser de que en la etapa de investigación y la etapa intermedia podamos darle ya una salida procesal y cerrar ese proceso. A que el Ministerio Público lo quiera vincular en otros hechos delictivos y hasta a veces hacen escuchas telefónicas y porque se quedó por encubrimiento propio ya dicen de que él es parte de una estructura criminal. ¿Ya? Entonces, nuestro deber definitivamente es venir y buscarle la mejor salida procesal a nuestros representados. O sea, como hecho fundamental nos tenemos que saber bien nuestro Código Penal y el Código Procesal Penal, nuestras leyes especiales también definitivamente, porque el derecho penal sabemos de que es bastante amplio, que está en bastante cambio, ¿verdad? Por ejemplo, podemos llevar hoy una audiencia de
de posesión para el consumo, por ejemplo, de marihuana, o porque le encontraron ahí unos gramos de cocaína, posesión para el consumo. Y puede ser de que a los días llevemos una audiencia por asesinato, ¿ya? O una audiencia de robo a terminal móvil. O sea, esto es definitivamente, no podemos elegir, voy a llevar derecho penal, voy a ser penalista y me voy a dedicar solo a hechos de tránsito, solo a las faltas, ¿verdad? Porque regularmente, si bien es cierto, es lo que más comúnmente a veces pasa, pero no nos van a buscar solo por faltas, ¿verdad? Nos van a buscar como abogados penalistas. Y ahí es donde entra su expertise directamente para que ustedes hagan esas defensas con la mayor certeza posible, ¿verdad? Entonces, la analogía in malam partem. Analogía in malam partem consiste en la no aplicación de analogía cuando ésta perjudica al reo. ¿Ya? Por analogía, los jueces no pueden crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Es lo que les decía. Ministerio Público imputa el delito de encubrimiento propio, pero nosotros vimos de que ese encuadramiento, esa tipificación en tiempo, modo y lugar, no consiste en el encubrimiento propio, consiste y se encuadra en una resistencia, conforme al artículo 409 del Código Penal. Entonces, ahí hacemos ver de que directamente esos hechos no son consistentes en el encubrimiento propio y que se rectifique la plana y de que sea ligado a proceso directamente por resistencia. ¿Para qué? Para que en la etapa intermedia en la investigación le busquemos ya sea un criterio de oportunidad, por ejemplo, ¿verdad? Que pague una donación a una entidad y que se pueda cerrar el proceso, ¿verdad? Y la analogía in bonam partem. Esta consiste en la aplicación de analogía cuando beneficia al reo. ¿Ya ven? Hay una que lo va a perjudicar y hay una que le va a beneficiar. ¿Ya? Entonces, estamos en el lado de la analogía in malam partem cuando nosotros estamos haciendo la defensa. Nos conviene que le cambien el delito a un delito menos grave. Y la analogía in bonam partem es cuando nosotros nos cambiamos de papel y ya no vamos a hacer defensa y vamos a ser ente acusador con Ministerio Público. Vamos a ser querellantes adhesivos y le vamos a decir al juez de que los hechos que él cometió, aportando elementos de prueba, sí se materializa en el hecho que está imputando Ministerio Público. ¿Ya? ¿Estamos? Kevin y Elizabeth, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Perdón la pregunta. O sea, ¿solo podría volver a mencionar analogía in bonam parte y la otra es? Analogía in malam partem. Ambas en el artículo 7 de su Código Penal. Muchas gracias, Lic. Gracias. Ahí recordemos de que estas son teorías doctrinarias que ya directamente son aplicables al momento que estamos ya realizando esa defensa material. Porque en el artículo 7 solo dice exclusión de la analogía y solo hace referencia de que los jueces no podrán crear figuras delictivas, pero se ve directamente a que es el juez el de que tiene el favoritismo o de que es el juez el de que no aplica correctamente la ley. Pero recordemos que objetivamente el Ministerio Público es quien hace la imputación. El juez directamente lo que va a hacer en su sano juicio, a través de la sana crítica razonada de su experiencia, y va a determinar y va a decir, bueno, sí es posible de que haya cometido ese delito, porque a través del elemento de convicción que presentó la Fiscalía, concatena que sí pudo haber estado en ese momento y que sí pudo haberle dado muerte a esa persona. ¿Por qué?
porque Fiscalía presentó un arma de fuego debidamente embalada con la que presuntamente le dio muerte a esta otra persona. Entonces, también no nos podemos venir y saltar las cosas de que efectivamente nos está poniendo a la vista Fiscalía. Por ejemplo, un arma de fuego, que al momento de hacer la inspección se encontraron 2 casquillos de arma de fuego de calibre ignorado, debidamente embalados, y de que en la prevención policial manifiestan de que al momento de que llegaron los bomberos pudieron observar que tenía 2 entradas de perforación de arma de fuego. Entonces, ahí ya se da una duda razonable. Y esa duda razonable es el nexo causal para que el juez pueda determinar de que esta persona sí pudo haber cometido el delito, ¿verdad? Por eso es de que se le llama elementos de convicción en una primera declaración, porque esa convicción que se le está dando al juez y esa parte de introducción para que él entienda cómo pudo haber pasado estos hechos y deduzca que esta persona sí cometió el hecho delictivo, ¿verdad? Y después, cuando el sujeto es ligado a proceso penal a través del auto de procesamiento, se da la etapa de la investigación. Ahí es donde se da la investigación. La investigación no se da antes de cometer el hecho delictivo. ¿Por qué? Porque hay una fase directamente que se le llama el iter criminis. ¿Han escuchado qué es el iter criminis? Estaba en camino de un delito, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Vinicio, gracias. Vean, compañeros. El iter criminis en latín significa el camino del delito. Son las fases del delito. Y estas van desde lo subjetivo, que es lo interno, cuando el sujeto tiene la comisión del delito aún en su mente, hasta lo objetivo, que es lo externo, cuando el sujeto realiza en todo o en parte lo que había pensado. ¿Ya? O sea, de que pensar en nuestra mente y decir, quiero ir a matar a alguien, ahí todavía no es delito, porque no se ha materializado, ¿verdad? La situación es cuando ya el sujeto viene y lo materializa. Por eso es de que en el delito de asesinato establece con alevosía, con premeditación y con ventaja. ¿Por qué? Porque ahí el sujeto, cuando estuvo planificando, por eso es de que se dan las dos etapas, que es lo subjetivo y lo objetivo, cuando sí lo materializó. O sea, él estuvo planificando y dijo, bueno, Juan va a trabajar a la empresa, tal y tal, entra a las 5 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Se va por esta calle y allá a la vuelta hay una cámara, pero más adelante ya no hay. Entonces, él está planificando, haciendo un rol, estudiando directamente a qué horas entra, a qué horas sale, con quién se va, con quién no se va, si va en carro, si va en moto, ¿verdad? Y ahí es donde ya directamente dice, mañana voy y cometo el hecho delictivo de asesinato, dar muerte, porque el asesinato es venir y dar muerte a otro. Y en la calificación jurídica, al momento de que se hace la imputación, se logra establecer que efectivamente hay alevosía, premeditación y ventaja, ¿verdad? La ventaja con un arma de fuego que le quitó la vida. La alevosía con aquel ensaño de venir y dar muerte. Porque si bien le pudo haber hecho un disparo, tal vez en el cráneo, pero cuando van y ven, tiene como 17 disparos, ya lo dejó pura tabla de chupetero, como dicen. Entonces ahí sí era directamente la ensaña de venir y dar muerte. La premeditación. Compañeros, el tema de hoy, permítanme. Vamos a poner en el tema de hoy objeto de la prueba.
Pues sí. Entonces, esos hechos calificativos son los que el juez va a venir y va a valorar. Así es, compañera Jacqueline, objeto de la prueba. Va a venir y va a valorar y va a determinar si esta persona sí cometió ese hecho punible, ¿verdad? Entonces, algunos dirán, Lic, pero ¿cómo puedo yo venir y refutar esa acusación que hace el Ministerio Público de que mi cliente le dio muerte a otro? ¿Y si él fue? Ahí es donde nos ponemos a veces a pensar y la mente ya se nos queda ahí sí que como enfrascada y como que cerramos los ojos y nos quedamos en oscuras. Y si nos pasa eso enfrente ya del juez cuando es la audiencia, mejor que entre solo a la audiencia, como dicen, ¿va? Porque en vez de ayudarlo, vamos a ir a perjudicarlo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ponernos en el momento. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? O sea, ¿cómo, dónde, cuándo y por qué, va? Buscar todas esas situaciones que lo motivó a venir y darle muerte a otra persona. En la primera noticia criminal, cuando estamos a veces en nuestra sala de la casa, ponemos la tele y cabal está el noticiero y vemos hecho armado en tal y tal lugar y aprendieron al sicario. En teoría eso no debería de suceder así, porque existen también factores que la ley nos permite actuar de una manera, en teoría, indebida, pero la ley nos da esa facultad. Por ejemplo, la legítima defensa putativa o la legítima defensa privilegiada, en resguardo de nuestra vida o de nuestros familiares, ¿verdad? El arma de fuego directamente hay una tenencia, hay una aportación de arma de fuego. No es de que se cargue el arma de fuego solo buscando a quién voy y le doy un disparo. Es una forma de poder repeler una acción violenta, ¿verdad? Esa es la función directamente. No venir y andar buscando en la calle con quién me peleo y a quién le disparo, porque directamente las repercusiones, las acciones tienen una repercusión legal, ¿verdad? Entonces, pero si se da el momento y bueno, yo voy en mi vehículo y llego al semáforo y efectivamente porto arma de fuego con mi debida licencia y mi tenencia. Cuando veo se me están acercando dos personas que vienen con armas también en la mano de fuego y me intimidan para que yo les dé mis pertenencias. Pero como yo ando armado, vengo y no les doy tiempo y le disparo y le acerto a uno un disparo en el pecho y muere. Es distinta la posición, ¿verdad? Es distinta. Y el problema es de que cuando vienen los del noticiero, ahí sale la foto del Lic. Uy, el Lic ahora es sicario, ¿va? Que de apetante, ¿va? No, como que no, ¿va? Entonces, ese revestimiento de la presunción de inocencia es lo que vamos a pelear. Eso es lo que nosotros peleamos, la presunción de inocencia, ¿verdad? Porque por eso le tenemos que explicar al juez, momento, señor juez, si mi representado lo que hizo fue ejercer su legítima defensa putativa, o iba a esperar a que primero le den un disparo a él en el pecho, que él muera y ya muerto venga y vaya a repeler el ataque. No va. Si la vida es un derecho que el Estado resguarda y garantiza. ¿Estamos? Sí. Va. Yo creo que ya estamos por terminar, compañeros. Entonces, si alguien tiene alguna duda, la puede hacer ahorita en este momento. Hay un espacio de 2 minutos y si no, damos por terminada la clase. Va. Vinicio, ¿sí? Gracias, Lic. Disculpe, licenciado, únicamente nada más relacionado ahí al trabajo. Ahí dice el resumen y todo, ¿es lo de visto en clase o dejará usted algún material, licenciado? Disculpe. Yo les voy a compartir hoy otro material, se los va a hacer llegar a su compañera que nos está colaborando para poder dar la clase.
Entonces, a través de ese otro material, ustedes se pueden apoyar y objetivamente las clases, como ustedes pueden ver, hemos hablado mucho de lo que son las garantías constitucionales en cuanto al derecho de defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la retroactividad, ultraactividad de la ley penal, todos esos principios que hemos venido hablando y que ustedes se les haya ido quedando ahí en su disco duro en la mente, lo van a ir haciendo ver en ese resumen, ¿verdad? Lo que sí les pido es de que no se lo vayan a estar ahí pasando en copia y copia, ¿verdad? Porque es algo sencillo, no es algo exageradamente que tengan que hacer, que pasárselo ahí, ¿verdad? Brandon. Gracias, licenciado. Buenas noches. Yo solamente tengo una inquietud con lo que usted estaba platicando sobre lo último, ¿verdad? Sobre las pruebas. Yo recuerdo que no estoy mal, también no se podían publicar, digamos, como fotografías del caso, así como del que usted estaba mencionando, pero la verdad es que ya no recuerdo muy bien, entonces no sé solamente si me podría aclarar esa parte, licenciado. Claro. Claro, compañeros, lo que pasa es de que, mire, pues a veces se confunde lo que es un principio de publicidad y a lo que es venir y hacerle una mala práctica, ¿verdad? Porque la reputación y la honorabilidad es algo que se debe de resguardar. En el artículo 14 de la Constitución establece lo que es la presunción de inocencia y también establece los actos y los hechos que son públicos, pero son públicos directamente para uno que está personado en el proceso, porque uno solicita y le deben entregar esas actuaciones procesales. Aparte es lo que establece el artículo 32, si no estoy mal, de la Constitución, que es la publicidad, ¿verdad? Y de que los órganos también, por ejemplo, los periodistas tienen la facultad de venir y hacer su investigación y poder hacer la noticia criminal, pero siempre y cuando no violentando la presunción de inocencia. Pero dentro de esa noticia criminal lo que pasa es de que van y cuando lo llevan aprendido, ¡pum!, la foto, ¿va? Y aunque la persona no haya cometido esos hechos, ya queda dentro de una población, dentro de la sociedad, como que él es una persona de malas acciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, que es sicario, que es ladrón o que es extorsionista, ¿verdad? A veces, imagínense, ustedes alguna vez no le han prestado su número de cuenta a su hermano, o a su hermana, o a su papá, o a su tío, y ustedes a veces no saben de dónde viene el dinero. Y cuando sienten, pues son las 6 de la mañana, y me pega, mire, está Juan, sí, aquí está, me lo voy a llevar porque fíjate que hay una orden de aprehensión en contra de él por extorsión. Y como ahí andan los medios informativos, el Ministerio Público, cuando mira a la novia, ahí va Juan de preso, enchachado, a proceso penal sin novia porque es marero y bien fregado. Entonces eso es lo que no tenemos que dejar pasar, ¿verdad? De que se violente esa presunción de inocencia. Sí, Maribel, compañera. Licenciado, yo tengo una duda con respecto al parcial del día viernes. ¿Cómo estará, cuál será su estructura y si podremos manejar códigos o no va a ser necesario? Vean, como ustedes han podido observar, esta clase se han dado muchos fundamentos legales. Y al momento que iniciamos las clases, les dije que tenían que tener código procesal penal, su código penal, su constitución política de la República de Guatemala y el Pacto de San José. Por mí no hay ningún inconveniente que lleven y utilicen sus códigos, porque para eso es de que van a servirles sus códigos, ¿verdad? No es para que estén guardados, es para que busquen sus sustentos legales y los puedan aplicar, ¿verdad? La situación es de que sí sepan dónde van a estar sus sustentos legales, porque si no, por gusto es como que llevemos ahí algo y no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Sí, los pueden utilizar. El examen es práctico, compañeros, no es algo más allá del otro mundo, son preguntas sencillas que se han visto en clase, ¿verdad? 2 o 3 definiciones prácticas que no creo que vayan a tener complicación en poder desarrollarlas, ¿verdad? Y no es un examen exageradamente grande, ¿verdad? Es un examen práctico más que todo. Gracias, licenciado. Bueno. Sí, Vinicio. Se me activó ahí la manita, disculpe.
Bueno, compañeros, entonces ha llegado el final de esta clase. Espero que nos miremos mañana nuevamente por este mismo canal, a la misma hora, y podamos ir terminando ahí los temas. En un rato yo les comparto el material con su compañera para que se los haga llegar, y con eso prácticamente tienen para hacer su resumen. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, Feliz noche. licenciado. Feliz noche, compañeros. Licenciado.